Tu historia con César. En Tienda César, creemos que la ropa es una forma de contar tu historia al mundo. Cada prenda que elijas es una pieza de tu personalidad. Y en nuestra colección encontrarás prendas elaboradas con materiales de alta calidad. Ya sea que busques un look en tendencia o un look clásico, César te ofrece una amplia variedad para que te sientas auténtico, elegante y cómodo. Sé parte de nuestra comunidad César. Para brindarte una asesoría personalizada, visítanos en la avenida 29 de Mayo y la Tacunga esquina. Edificio César. Siente la victoria con Tienda César. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, o opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en una nueva emisión de Más Noticias. Bastante afectados con estos cambios de clima, hoy 15 de noviembre, y por cierto que de acuerdo al INAMI y al INOCAR y obviamente al Comité de FREN, a partir de hoy arrancan ya las primeras lluvias que son parte del fenómeno del Niño, y qué manera de llover en Santo Domingo anoche. Y vemos que, bueno, también viene acompañado de afectaciones respiratorias, cambios climáticos que también nos afectan. Vamos a estar ampliando estos detalles más adelante. Mientras tanto, quiero darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través del dial 89.3 y también gracias a quienes se van sumando poco a poco a nuestra transmisión en vivo. En la fanpage en Facebook usted nos encuentra como Más Radio FM 89.3. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre es un gusto acompañarlos a esta hora de la mañana. Quiero recordarles además que está totalmente habilitado nuestro número de WhatsApp, el 098-8562-893. Aquí vamos a arrancar compartiendo primero nuestra agenda de invitados. Hoy vamos a dialogar más adelante con el doctor Óscar Salcedo. Él es miembro del directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte y con él vamos a hablar acerca de la resolución de la tarifa del pasaje que se llevó a cabo ayer, la audiencia frente a esta acción de protección que planteó la Defensoría del Pueblo. También vamos a contar más adelante con Roger Pérez. Él es responsable de entomología del Distrito de Salud de Santo Domingo y con él vamos a hablar acerca del ciclo del mosquito del dengue, qué podemos hacer en casa para romper este ciclo, pero sobre todo cómo avanzan este tema de los casos de dengue. Tenemos cifras actualizadas al respecto, ya les vamos a compartir. 7:03, quiero arrancar ahora revisando cómo amanece Santo Domingo el día de hoy precisamente. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Santo Domingo amanece con 21 grados centígrados y evidentemente bastante nublado. Esta neblina, según el INAMI, nos va a acompañar la mayor parte de este día. En el transcurso de la mañana se pronostican lluvias, para la tarde lloviznas y en la noche el cielo seguirá igual de nublado. La temperatura máxima será de 26 grados centígrados el día de hoy. Así que precisamente en el resto del país, de hecho, se mantiene alerta una advertencia sobre lluvias que se va a registrar. Y precisamente el INAMI también ha generado una alerta que rige desde la tarde de ayer hasta el 16 de noviembre, hasta mañana, las 10 de la noche, en donde se pronostican lluvias de nivel medio a alto, y quiero contarles que Santo Domingo va a tener las dos variaciones. En el norte de nuestra provincia tendremos lluvias de nivel alto y en el sur lluvias de nivel medio. Esto a propósito de este tema de la llegada del fenómeno del Niño. 7:05, vamos a revisar cómo están las vías a esta hora. Mucha atención. Llega el tráfico, la información que tú necesitas. Y precisamente
Precisamente el EQ911 reporta que no hay novedades en las carreteras que conectan a Santo Domingo de los Áchilas con otras provincias y ciudades. No hay novedades, se encuentran totalmente habilitadas, al menos el LOAC Santo Domingo tiene libre circulación a esta hora, pero siempre les recomendamos que conduzcan con muchísima precaución. Recuerde no exceder los límites de velocidad, sobre todo si la calzada está mojada. Puede ser un tema de doble jugada para los conductores, hay que tener en cuenta estas precauciones. No conduzca si usa el celular y también utilice el cinturón de seguridad. 7:06, vamos a revisar información precisamente a esta hora en el ámbito nacional. Mucha atención. Vamos a arrancar con la premura de la noticia, con temas locales, y precisamente ayer se llevó a cabo esta audiencia por el tema de los pasajes, en donde precisamente la Defensoría del Pueblo había planteado una acción de protección contra los transportistas, exigiendo precisamente que se cobre la tarifa de 30 centavos. Esta es la única tarifa que ha sido aprobada por el Consejo Municipal y que ayer fue ratificada por una jueza que llevaba esta causa. Y precisamente ya en horas de la noche, el sector de la transportación urbana de Santo Domingo emitió un comunicado que reza de la siguiente manera. A petición del Defensor del Pueblo y por resolución del juez, desde el día miércoles 15 de noviembre de 2023, en la ciudad de Santo Domingo, el pasaje de transporte público urbano retorna momentáneamente a 30 centavos el adulto y 15 centavos la tarifa especial que aplica para tercera edad, niños, estudiantes con uniforme y personas con movilidad reducida. Nota, los carnet de pasaje gratuito quedan anulados. Ese es el comunicado que están compartiendo los dirigentes de la transportación y en efecto se entiende que a partir de hoy el pasaje retorna a 30 centavos hasta que el Consejo Municipal decida lo contrario. Frente a esto también ayer se tuvo la resolución precisamente frente a la medida cautelar que también solicitó la Defensoría del Pueblo por el tema de la ampliación de la calle Ibarra, una obra que ejecutaba la administración municipal y que para ello habría expropiado un área de la unidad educativa Mariano Aguilera. Este espacio de terreno ahora ya no podrá ser utilizado para los trabajos de la municipalidad por el tema de la ampliación de la calle Ibarra, precisamente porque se aceptó la medida cautelar. El Defensor del Pueblo, Lenín Sánchez, lo explica en el siguiente extracto. Escuchemos. Teníamos unas medidas cautelares a favor de la Escuela Mariano Aguilera y efectivamente, pues como había manifestado, hoy día se dio la inspección judicial ocular por parte del Tribunal de Garantías Penales. Acabo de ser notificado que aceptaron las medidas cautelares. El municipio de Santo Domingo de manera provisional temporal no podrá ejercer ningún tipo de obra dentro de la Escuela Mariano Aguilera. Estas medidas cautelares más adelante pueden levantarse, pero hoy por hoy el municipio no puede entrar a la Escuela Mariano Aguilera hasta que todas las autoridades se pongan de acuerdo y hasta que efectivamente exista una resolución de todo lo que él quiera hacer para que pueda actuar apegado en derecho. Ahí está la explicación del doctor Lenín Sánchez. Precisamente él señala que los trabajos quedan totalmente detenidos. Hay que ver cómo toma la noticia el municipio de Santo Domingo. Ahora pues evidentemente tendrá que haber un tema de acercamiento entre el Comité de Padres de Familia al menos y también la municipalidad. Recordar que en medio de estos trabajos, y fue parte de los argumentos por los cuales se aceptó esta medida cautelar, se vino abajo una pared de esta institución educativa y ese fue uno de los argumentos con los que precisamente se logró apelar a esta decisión, en el que se exponía pues que al haber dejado abierta la infraestructura se iba a permitir que de pronto personas puedan ingresar al plantel educativo de manera libre y de hecho puedan atentar contra la integridad de los niños y niñas que estudian en esa zona. 7:10, vamos a avanzar con otros temas y precisamente quiero darles a conocer que un grupo de ciudadanos se está organizando precisamente para conformar un frente y de hecho
tratar de denunciar o al menos recoger información sobre supuesto uso de aparataje de instituciones públicas y recursos públicos en la campaña de esta vuelta presidencial, al menos en la segunda vuelta, que se intensificó por parte de autoridades locales. Precisamente tenemos un resumen de esto que ocurrió a lo largo de la campaña, pero también la postura de un grupo de ciudadanos que buscan levantar información. Todo esto se ha despertado por la denuncia puesta contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por el uso de los mismos recursos. Revisemos la siguiente nota, cortesía de Saracay Televisión. Le saluda a su alcalde Wilson Erazo. El pasado 14 de agosto se publicó este video en las redes sociales del alcalde de Santo Domingo, en el que está acompañado de la prefecta y el viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a llevar adelante un proyecto que beneficiará. En las cuentas de las autoridades provinciales aparece este video. Próximamente aquí será la Universidad Estatal de Santo Domingo de los Áchilas, porque así lo vamos a trabajar junto al señor alcalde Wilson Erazo. Ambos prometen la Universidad Estatal para Santo Domingo, en el terreno en el que se construiría la plaza comercial para los comerciantes de la 3 de julio y que ahora es usado como patio de venta de carros. En ambos fragmentos, las autoridades mencionan que el próximo gobierno se encargará de cumplir con la institución de educación superior en esta provincia. El próximo gobierno va a ejecutar, va a invertir los recursos necesarios para poder tener esa universidad. El gobierno municipal va a entregar 10 hectáreas de terreno aquí en el centro de la ciudad, en la Rodrigo León Pesantes y la Héctor Aguavil. En una inauguración de obra y en una sesión de consejo, el alcalde Wilson Erazo señaló: Y por eso yo el 15 de octubre voy a votar por Luisa, para que les duela a algunitos. ¿Sí? Esa es mi decisión personal, que nadie me la va a quitar democráticamente. Mientras que la prefecta Joana Núñez también fue una figura activa durante la campaña electoral. Vamos a votar todo toditito 5. Además, en una de las visitas del binomio de la Revolución Ciudadana a la ciudad, fueron recibidos en una tarima armado en los bajos del Palacio Municipal por el alcalde, funcionarios municipales, concejales de la lista 5 y aparataje municipal como recursos de comunicación, entre otras, en un día de semana, en horas laborales. Con estas acciones por parte de las autoridades seccionales que se identificaban con la lista 5, un frente de ciudadanos busca recoger información para iniciar un proceso en contra del alcalde y la prefecta por el uso de recursos públicos en plena campaña electoral para intentar favorecer a la ex candidata Luisa González. En este marco hay varias organizaciones sociales y ciudadanos que se han acercado, que estamos conversando alrededor de este tema y que es posible que en las próximas semanas se pueda concretar algún frente ciudadano que encabece esta acción, y un frente ciudadano que sobre todo tiene que tener como elemento fundamental la firmeza. Fabián Sotomayor, exdirector provincial del CNE, explica que esto podría traducirse en consecuencias bastante graves para las autoridades que podrían significar la destitución, un proceso que debe ser bien sustentado por quienes pongan la denuncia y que podría tardar 25 días en examinarse. En este caso, por ser una falta grave, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en Tribunal Contencioso Electoral. Así que las autoridades que están en ejercicio de sus funciones públicas deben tener mucho cuidado al momento de manifestarse de manera pública. En la actualidad, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, enfrenta acusaciones parecidas, precisamente por un video en donde se ofrece la universidad para el sur de la capital y que se publicó en compañía de la ex presidenciable de la lista 5. 7:14, se está organizando la ciudadanía precisamente para llevar a cabo esta acción y que en efecto esperan resultados. Ellos hablan de que se una un frente ciudadano que se mantenga firme para poder afrontar todo lo que conlleva este tipo de investigaciones. Él habla de presuntos amedrentamientos y precisamente vamos a ampliar esos detalles ya en próximas emisiones con el vocero, quien está al frente pues de este Frente Ciudadano, valga la redundancia. Vamos a avanzar con otros temas y quiero contarles que también existe preocupación en la ciudadanía, sobre todo en la comunidad rural, por los trabajos que están detenidos en la vía San Jacinto Plan Piloto. Precisamente esta vía está paralizada desde hace 8 meses y resulta que hay otro problema jurídico con estos trabajos que desarrollaba la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Revisemos la siguiente nota, cortesía de Saracay Televisión.
En octubre de 2022, la vía San Jacinto del Búa, plan piloto, debía ser entregada por la Prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas, pero desde hace 8 meses los trabajos permanecen paralizados porque la empresa encargada del asfaltado habría incumplido con el contrato. Ahora este acceso que conecta a estas parroquias se encuentra en pésimo estado, lo que dificulta la movilidad de los conductores. Hasta la 10 de agosto está pésimo esto. En una reunión quedamos con la prefecta que por lo menos nos mande la moto y el rodillo a pasar para que pero mandó solo hasta la 10 de agosto. Y para acá mandó por ahí la moto, vino por ahí un día, pero no le ha pasado rodillo para acá afuera. La obra tuvo un avance del 52% hasta que el contratista incumplió con 2 garantías del contrato, mencionó William López, asesor legal del GAT provincial, quien agregó que una de las aristas violadas fue el tiempo de ejecución de la obra. Se está a la espera de una respuesta de la Superintendencia Nacional de Contratación Pública ante esta problemática. Que este tipo de garantías en la contratación pública en el Ecuador son incondicionales y de pago inmediato. Lo que sucede es que Seguros Oriente hasta la presente fecha no ha procedido al pago de las garantías. Un aproximado de 2 kilómetros han sido asfaltados de los 9.5 que contempla la obra, presupuestada en $3.285.000. La zona es altamente productiva en plantaciones de plátano, cacao y papaya, pero debido a que los trabajos no han concluido, a los agricultores se les dificulta sacar sus productos. Esta obra ha quedado conclusa, botada, porque mire cómo está, en realidad está feo, está para las motos, es complicado andar. Uno que es camarón, ¿a dónde va a caer? Mire, ve cómo están las piedras todas flojas, eso es la realidad. Los habitantes consideran que el trabajo de lastrado realizado hace 3 meses no fue el adecuado, porque hay varias piedras sueltas, lo cual ha causado que éstas se disparen cada vez que pasa un automotor hacia las ventanas de las casas cercanas. A esto se suma que varios montículos de rocas han sido abandonados en la vía. Sí, afecta bastante. Usted sabe que siempre daña las suspensiones de los carros, ¿no? Amortiguadores, todo eso, y tengo que estar cambiando, porque no es lo mismo andar en una vía con asfalto que una vía así, con lastrada, puro hueco. Como para andar en moto, mucho brinco se hace aquí, brinco nomás así. Además, 2 postes de la vía están a punto de caer, lo cual pone en riesgo a los conductores que circulan por este acceso. Los pobladores mencionan que se sienten olvidados por las autoridades y exigen que se retomen los trabajos en la vía antes que la situación empeore por el fenómeno de El Niño. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Balseca. Ahí está esa nota cortesía de Saracay TV, y precisamente el tema de preocupación por las vías continúa. La vía Las Mercedes sigue en pausa el tema. Fue declarada en emergencia por el gobierno nacional, pero solo sirvió para eso, para decir que está declarada en emergencia. No se destinó un presupuesto, se dijeron que estaban listos los estudios, se hablaba de un costo que tendría la construcción de esa carretera, pero hasta el momento no pasa absolutamente nada. La prefectura pidió la competencia, le fue negada por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mientras tanto, las molestias para quienes usan esa vía continúan. Revisemos la siguiente nota, cortesía de Saracay TV. El mal estado de la vía Las Mercedes-Los Bancos ha generado varias pérdidas para los transportistas pesados. La demora en la entrega de los productos y el daño a los vehículos ha resultado en un verdadero problema, manifestó Fernando Salazar, filial de la Cámara de Transporte. Este acceso presenta innumerables baches que impiden el paso y generan accidentes. Estamos exhortando a cada una de las autoridades, en vez de estar divididos, deberían de unirnos todos los transportistas, unirnos todas las autoridades para tratar de recurrir al ente regulador como es el Ministerio de Transporte, como es el EMETO, para que traten de coger y solucionar sus conflictos que tienen, pues es únicamente puros intereses que tienen ellos políticos, ¿no? A este problema se suma la inseguridad que existe en la ruta. Los conductores son asaltados y secuestrados cada vez que reducen la velocidad para esquivar los baches a lo largo de la vía, enfatizó Mauricio Benavides, expresidente de la Cámara de Transporte Pesado. Las vías tienen una problemática social.
social y ahora en este momento allá viene el fenómeno de niños, vamos a tener un infraestructural. Entonces es un problema total. Significa que si cae un hueco puede haber un asalto, puede hacer lo que sea con cualquier tipo de situación. Néstor Loaiza, director de Obras Públicas de la Prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas, manifestó que no hay una respuesta ante la solicitud realizada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se conceda la competencia de la vía, situación que fue tomada debido a la demanda de los conductores afectados por el mal estado del acceso. La vía no se le da mantenimiento, el ministerio dice que tiene el recurso pero no hace el proceso, o dice que no tiene el recurso, por eso no hace el proceso. Entonces, en base a esta, se podría decir, falta de visto por nosotros que se plasme el trabajo en esa vía, es que se solicitó el documento, ¿no? Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguran que se encuentran trabajando en varios tramos del acceso. Sin embargo, los conductores señalan que no existe limpieza, mientras los huecos son tapados por personas de los alrededores. Exhortan a la autoridad competente a cumplir con el mantenimiento de la vía, sobre todo en el tramo Santo Domingo. 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado que ya está en la cabina de Radio Más FM. Se trata del doctor Oscar Salcedo. Él es miembro del directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a esta estación de radio. Buenos días, Dianita. Buenos días a toda la ciudadanía de Santo Domingo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, el día de ayer se aceptó esta acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo por parte de una jueza que llevaba esta causa, precisamente sobre la tarifa de pasajes de Santo Domingo, que realmente estaba fijada en nuestra ciudad en 30 centavos. Lo que ahora existió fue la disposición de una jueza para que se dé cumplimiento de manera obligatoria a este tema. ¿Qué significa esto ya en práctica, doctor? Bueno, primero establecer que la tarifa de transporte estaba fijada en 30 centavos y que existía un incumplimiento por parte del transporte público o de las operadoras de transporte en el cumplimiento de la obligación de cobrar la tarifa correspondiente. En ese marco se presentó esta acción de protección tendiente a que un prestador de servicios públicos, como el caso de los transportistas, cumpla efectivamente con lo que establece la ley. De lo que escuchamos el día de ayer, porque fue la emisión de la resolución oral, no está todavía por escrito, se habría entendido de que existiría una vulneración a varios derechos, como el derecho pues, al principio de legalidad, a la seguridad jurídica, y que en ese marco pues, la señora jueza resuelve algunas cosas o algunos elementos tendientes a generar un control para evitar que se siga pues, cobrando este pasaje de 39 centavos. Uh-huh. Escuchábamos ayer uno de los temas que el gerente de la empresa de tránsito tenía que realizar los controles para evitar que los vehículos de transporte público cobren estos 39 centavos, uh-huh. que debía realizarse también un control para quitar estos stickers que tienen en la parte delantera de 39 centavos. Los transportes públicos, y a la transportación pues la obligación de de cobrar una tarifa que se encuentra fijada. Yo creo que de alguna manera existió de parte de la gerencia de la empresa una negligencia en el control y cumplimiento de las disposiciones legales, que es obligación del gerente. Eso pues obviamente provocó la presentación de esta acción de protección. Así es. Que ahora pues ya con orden judicial los señores transportistas se han manifestado en el sentido de que van a cumplir o acatar esta disposición judicial. Ahora, en la práctica correspondería a los señores agentes de tránsito, así como la parte operativa de la gerencia de la empresa de tránsito, verificar que obviamente sea así y se encuentren cumpliendo con la disposición de la jueza. Caso contrario, obviamente podrían, además de las sanciones administrativas que ya se encuentran en la Ley Orgánica de Tránsito, estar inmersos en un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, cuando se puede identificar específicamente quién está o estaría cobrando una tarifa distinta. Entonces, creo que de alguna manera colaboró esta acción de protección para hacer entender al transporte público que existe una tarifa fijada y que esa tarifa fijada es la que se debe cobrar. Ahora, los otros elementos con respecto a lo que ellos reclaman, de que la ley habla de una fijación de tarifa cada 2 años, de que ya existe un informe, tiene también su procedimiento. Así como la ciudadanía o el defensor del pueblo, representante de la ciudadanía en Santo Domingo, ha presentado esta acción de protección, ellos podrían también, en todo caso, hacer los reclamos a las entidades correspondientes
para que ya el Consejo Municipal tome una decisión y fije la tarifa que, como bien lo entendemos, lo que estamos de pronto un poco en el medio, no se ha fijado desde el 2015, lo cual también pues obviamente estamos hablando de que existe ahí una vulneración al derecho que tienen ellos de que se fije la tarifa cada 2 años. Hablamos de que esto tiene que ocurrir cada 2 años. El estudio se hizo en 2022 y claramente lo decía el alcalde esta semana, en julio de 2024 tendremos que volvernos a sentar, hacer un informe tarifario y analizar el tema del pasaje nuevamente. Correcto, justamente la ley, cuando se hizo la reforma a la ley y se incluyó estos temas dentro de la Ley Orgánica de Tránsito, lo que se buscaba como ideal o como objetivo era quitar esa parte política, ese trato político que se daba a la fijación de tarifas de transporte, que de acuerdo a la conveniencia de una autoridad u otra, pudiera a veces subir, a veces bajar o no fijar. Entonces, en ese marco se trató de legalizar el tema y establecer en la norma cuál era el procedimiento. Por eso se decía, o se dice, perdón, en la ley, que cada 2 años se deberá fijar y que cada 2 años se elaborarán los informes que determinen si la tarifa se debe mantener o si la tarifa debe aumentar. Entonces, ahora lo que corresponde es una fijación de tarifa, que el Consejo Municipal se siente y se toque el tema, y se toque el tema sobre la base de los informes. En este caso hay un informe del 2022 que sobre ese informe no se fijó ninguna tarifa. Entonces alguien me decía, pero si ese informe no fue utilizado para fijar la tarifa, ¿quiere decir que en este momento se puede sentar el Consejo Municipal y fijar la tarifa? Yo digo que sí. ¿Es válido ese informe? Es válido ese informe porque ese informe es el último informe que se ha realizado, y sobre esa base del informe del 2022 se podría fijar la tarifa en el 2023. Ahora, si se fija en el 2023 la tarifa, ya correspondería al 2025 hacer un nuevo informe para fijar una tarifa, porque recordemos que el informe tiene que servir como precedente para fijar la tarifa. Si ya la fijamos en el 2023, tendría que hacerse uno nuevo en el 2025. Entonces, son circunstancias que solo está en la voluntad política. Así es. De tomar una decisión y de resolver este conflicto. Necesitábamos esto, creo yo, porque la ciudadanía ya estaba entrando en confrontación. Transportistas, conductores de los vehículos con la ciudadanía usuaria de este transporte. Y eso público. era diario, doctor. Diariamente. Habían peleas entre usuarios y conductores por el tema del pasaje. Correcto, incluso algunos conductores en las redes sociales denunciaban también de que ellos recibían una doble presión, recibían el reclamo y la discrepancia de la ciudadanía que usa el transporte público, y recibían a su vez la presión de los propietarios de los vehículos en relación a cuánto dinero entregaban por el contador que existe en cada uno de los vehículos. Entonces ellos estaban en el medio, como en el sándwich, dentro de un sándwich en el cual pues tenían la presión por los dos lados, y de alguna manera creo que esto genera una concienciación en que debemos actuar conforme a los procedimientos y a las leyes. Doctor, ahora usted utilizó el término negligencia, y es algo que me llama la atención precisamente, porque hace muchas semanas, antes de que inicien estos procesos judiciales y demás, el alcalde hizo el llamado a que se haga el control del tema del pasaje, porque la tarifa en Santo Domingo era de 30 centavos. Resulta que se dio esa disposición y desde gerencia se daba a conocer que se estaba sancionando un promedio de 20 buses a la semana, que es nada en comparación a la cantidad de buses que tiene nuestra ciudad y a la cantidad de problemas que tiene el tema del pasaje. Esto, primero, pues no se acató una disposición. Y yo quiero consultarle a usted como miembro del directorio. ¿Qué conversaciones había dentro del directorio, si es que existía esta disposición, y por qué de pronto no se hicieron los controles como se tenían que hacer? Bueno, le comento que con respecto a ello, existió, no sé si recuerda, una petición del concejal Julio Calero de remoción del señor gerente de la empresa. En ese momento, cuando tratamos en el directorio este tema de la remoción del señor gerente, uno de los puntos era que no se había realizado estos controles de tránsito para evitar justamente estos cobros indebidos en el pasaje de transporte urbano. En ese directorio yo requería al señor gerente que nos indique cuáles eran, que nos indique un informe, nos presente un informe en el cual se establezca cuáles son los controles que se han realizado. El mismo que manifestó que ya han empezado a hacer los controles y que se habría presentado al señor presidente del directorio el informe correspondiente. Usted ahora pone un número de 20 vehículos que habían dicho por el propio sido, gerente. Correcto. En mi caso no tengo un número porque yo sí pedí ese informe, pero sin embargo no se me fue entregado. Lo hice primero verbalmente.
y luego ya lo hice de manera escrita, de manera formal. Ok. Pedí al señor gerente que al directorio nos presente el informe en el cual se establezca y se nos diga cuáles son las operadoras que se encuentran incumpliendo o cuáles son los vehículos que se encuentran incumpliendo con esta disposición. Sin embargo, debo decir lastimosamente que no tengo yo el informe para saber cuántas operadoras y con qué sanción se les ha impuesto, porque para mí es difícil entender cómo una operadora de transporte o como un propietario de un vehículo que haya sido sancionado pudiera mantenerse en el cobro de 39 centavos cuando la sanción es alta. La infracción administrativa establecida en la Ley Orgánica de Tránsito habla de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general. Entonces, si a mí me sancionaran como operadora de transporte con 6 salarios básicos, estamos hablando de 6 por 4, 24, y estamos hablando de casi $2.500 aproximadamente por la infracción. Entonces, ¿cómo voy a seguir o mantenerme en esa infracción administrativa cuando he tenido una sanción tan alta? Entonces, es que no se les estaba aplicando la sanción administrativa. El gerente decía que había una sanción, él explicaba que se sancionaba por kilómetro y que más o menos calculaban que una persona era 1 kilómetro de recorrido y cada kilómetro costaba 65 centavos. Entonces resulta que al final del día cada unidad de bus tenía una sanción de un promedio de $65. Lo explicó el gerente de esa forma. bueno, no conozco yo de dónde obtiene ese regla, mecanismo, ¿no? ese mecanismo, esa regla para establecer una sanción de ese tipo, la establecida en el artículo 82, me parece que es de la Ley Orgánica de Tránsito, habla de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, y en el caso de que sea directamente uno de los vehículos, podría también sancionarse a través de una citación de tránsito directamente contra el conductor, si es que no se entendiera que es de parte de la operadora. No conozco de esa regla, de ese procedimiento, de ese mecanismo utilizado por el señor gerente, pero como le digo, no lo conozco porque ni siquiera tenemos el informe. No ha habido información interna. No ha interna. habido la información interna. Como miembro del directorio deberíamos conocer de este tema, por eso lo hice primero oralmente y luego lo hice ya formalmente a través de un documento. Aspiro que la próxima sesión de directorio, que tendría que ser en este mes de noviembre, por lo establecido en la ordenanza, pudiéramos nosotros conocer ese informe y poder tratar las circunstancias, pese a que obviamente ya existe una aceptación por parte de las operadoras de transporte a esta tarifa de 30 centavos y que pues obviamente se obligan a cumplirla. Sin embargo, pues las infracciones cometidas anteriormente igual tendrán que ser sancionadas, tendrán que ser conocidas por el directorio. Por eso pues obviamente la idea de presionar o de requerir esa información al señor gerente tenía por fin el evitar que llegáramos a este tipo de situaciones en las que se necesite a través de la acción de protección reclamar o restituir el derecho afectado. Doctor, hablamos de 75 días que funcionó esta tarifa que se cobró de manera irregular y que ya en las últimas semanas yo entrevistaba a algunos conductores y me decían, a la final estamos cobrando lo que la gente paga. Si nos paga 40 centavos, cogemos los 40. Si nos pagan 30 centavos, cogemos los 30 centavos. Pero hablamos, doctor, de un perjuicio económico que ha habido contra la ciudadanía. El defensor del pueblo hace sus cálculos y él dice que este perjuicio supera $1,5 millones en 75 días que estuvo vigente esta nueva tarifa, ¿no? ¿Quién va a responder por este dinero que pagó de más la ciudadanía al transporte por un servicio? Bueno, en la acción de protección la señora jueza tendría que pronunciarse como reparación integral cuál sería el monto. ¿Debería si es ser parte de la sentencia? Debería ser parte de la reparación integral. Si es que hay una afectación de derechos, si es que se habla de una vulneración de derechos, la sentencia tiene que primero evitar, interrumpir esa vulneración de derechos y luego de interrumpir la vulneración de derechos establecer cómo se va a restituir el derecho a lo anterior. Y si es que en el camino existieron algún tipo de daño provocado, generar una reparación integral en favor pues, de las personas que pudieran haber sido afectadas. Entonces, en ese marco, esperemos la sentencia por escrito, donde deba existir una reparación integral, a ver si se establece un monto como monto de reparación integral. Se dio ayer la sentencia de manera oral, ¿no? ¿Qué tiempo puede tardar tenerla ya por escrito, doctor? Bueno, la resolución oral se dio el día de ayer, establece la ley que son 10 días para que se... ¿Laborales? 10 días, sí, laborables para establecer ya la sentencia por escrito y poder conocer cuáles son los argumentos, los fundamentos legales y cuáles son todas las circunstancias que debe tener una sentencia. Cuál es el derecho vulnerado, dónde se encuentra el derecho vulnerado y a su vez, pues, cuál es la reparación integral que va a tener la ciudadanía por esta vulneración de derechos. Doctor, ya para ir cerrando, quiere decir que hoy en las calles deberíamos ver
agentes civiles de tránsito, autoridades o miembros, funcionarios de la empresa de transporte vigilando que se dé cumplimiento a este tema, ¿no? Sí, correctamente. De acuerdo a la resolución oral se habla de esa responsabilidad trasladada al señor gerente de la empresa de tránsito, y él a su vez, el equipo operativo, incluidos los agentes civiles de tránsito, deberían verificar que los vehículos de transporte público cumplan primero con eliminar o quitar este sticker que hablaba de 39 centavos, y a su vez hacer verificaciones constantes de que las personas que suban paguen solo los 30 centavos y en el caso de el pasaje especial de 15 centavos. Gracias, doctor Oscar Salcedo, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Denita, gracias, Luis, y muchas gracias. Buenos días a toda la ciudadanía. 7:35, vamos a la pausa. No sin antes quiero comentarles que de hecho nos comentan que la jueza que aceptó la medida cautelar en el caso de la unidad educativa Mariano Aguilera, al parecer, es hermana del doctor Camilo Torres, quien es secretario del Consejo Municipal de Santo Domingo. Y además también quiero contarles que nos informan que la vía que conecta en Manabí, precisamente en Manta, Rocafuerte, Crucita, amaneció con una paralización de transporte en ese sector por el tema de seguridad. Y a esta hora se está despejando la vía, sin embargo había esa novedad en la provincia de Manabí. Con esto nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información en esta emisión de Más Noticias. 89.3 Más FM. Inicio del espacio publicitario. ¿En qué se parecen Hino, Scania, Mack, Foton, DAF y Hyundai? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Rubia de Total Energy para sus motores. Pero la lista sigue. Iveco, Sany, Sinotruk, Volkswagen Buses y Camiones, Mercedes... Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu pesado con nuestros lubricantes Rubia en tu taller o lubricadora de confianza. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Aquí de la vereda de su casa siempre en orden, por favor. Siempre limpio. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Manaba. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní. O mejor el nuevo plato, el chop suey. Cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! Vamos a Santo Manaba. Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 82 24. Síguenos en redes sociales como @Santo Manaba. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña por primera vez en la tierrita. Los Diablitos del Vallenato. Los Diablitos con todos sus éxitos. Para bailar con buena salsa. Richie Valdés. Con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Los billetes van y vienen, la vida es muy bella. Artistas invitados, Los Ugas con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán, Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. Todos los días despertamos con sueños que anhelamos cumplir. María, por ejemplo, se levanta temprano cada día para llevar a su hija a la escuela.
quien tiene el sueño de convertirse en una exitosa doctora. Y Pedro, por su parte, viaja desde el campo a la ciudad con la esperanza de vender toda su cosecha y poder comprar un tractor nuevo. Estos ejemplos representan solo algunos de los ecuatorianos que luchan incansablemente por hacer realidad sus sueños y los de sus familias. En Petrolríos nos sentimos orgullosos de ser el combustible que te acompaña a cumplirlos. Visita nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, el combustible para lograr tus sueños. Fin del espacio publicitario. 7:40. Los casos de dengue están incrementando en Santo Domingo. La cifra ya se acerca a los 5.000 casos confirmados entre dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. 3 personas han fallecido por esta enfermedad en lo que va de este año y ellas 4 nos confirman por acá, 4 personas. Yo sabía que eran 3, ayer nos decía la representante zonal, y las 3 eran menores de edad y un mayor de edad está incluido. Dentro de esto pues se habla de que los casos de dengue se agravan por la automedicación. Vamos a revisar a continuación cómo están las cifras en Santo Domingo para ir entrando a nuestro siguiente tema. Mucha atención. En la Concordia existen 727 casos de dengue confirmados, mientras que en Santo Domingo hay 4.179 casos. Esto suma 4.954 pacientes en la provincia con esta enfermedad. Santo Domingo de los Sáchilas es la segunda con más casos en el país, después de Manabí y seguida de Guayas. Según el Ministerio de Salud Pública, este incremento obedece a las condiciones climáticas actuales y sobre todo por las intensas lluvias en la costa, lo que ha contribuido a que la enfermedad se propague. ¿Esto qué hace? Esto favorece el hábitat de este mosquito, que también ya se ha convertido parte de nuestro diario vivir, porque este es un mosquito domiciliario, es un mosquito que vive dentro de nuestras casas, es un mosquito que ha aprendido a vivir con nosotros. En el caso de Santo Domingo, las parroquias más afectadas son Bombolí, Santo Domingo y Saracay, que son las zonas en donde se registran más personas enfermas con dengue, pero sobre todo presentan más casos con signos de alarma, por lo que incluso se están desarrollando campañas de fumigación con priorización a estos sectores con más incidencia. Estamos abatizando, destruyendo criaderos y estamos interviniendo con fumigación en los casos de dengue. Eso quiero que quede claro, en los casos de dengue. ¿Por qué? A mí me interesa matar ese mosquito adulto que está enfermo, que me tiene ese virus y que me va a enfermar a más personas. ¿Cómo yo lo mato ese virus? Fumigándolo. Esta situación enciende la alerta también en la comunidad, que tiene un papel fundamental para frenar la propagación del mosquito a través de mingas de limpieza y fumigaciones en casa. Una minga ahí entre toda la familia para limpiar y prevenir sobre el dengue. Claro, también fumigando, todo eso. No tengo monte, no tengo agua, todo eso. Está muy bien para el dengue. Pero se evita que crezca el mosquito. Que el mosquito, claro, porque si no uno mismo le da al mosquito para que me pique, ¿no? Todas las personas, más que todos los que viven en los suburbios, que puedan dormir con un toldo, háganse un esfuerzo para que compren un toldo. Y optamos por contratar particularmente personas para que puedan hacer esa labor. Hasta esta semana epidemiológica se han registrado 3 muertes por dengue. Son casos de 3 menores de edad por posible automedicación. Además, el Ministerio de Salud informó que a escala nacional cuentan con el 78% de abastecimiento de medicamentos, entre los que constan medicinas para paliar esta enfermedad en hospitales y centros de la red de salud pública. 7:43. Vamos a ampliar este tema y vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Roger Pérez. Él es responsable del área de entomología del Distrito de Salud. Roger, muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días con usted y todas las personas que nos escuchan. Este incremento de casos de dengue que evidentemente agudiza la situación aquí en Santo Domingo y también en otras provincias de la costa, y se ha explicado que es por condiciones climáticas. En el tema de su área, estimado Roger, ¿por qué ha incrementado el tema de la población de mosquitos que contagian el dengue a la ciudadanía? Sí, parece que en la ciudadanía se nos está olvidando revisar nuestras casas. Como antes le estábamos comentando con usted, el mosquito el mosquito que transmite el dengue es doméstico, se cría solo dentro de las viviendas, en el patio y dentro del interior de la vivienda. Si nosotros pusiéramos de nuestra parte destruyendo criaderos,
lavando nuestros tanques que tenemos que almacenar, aunque aquí en Santo Domingo no hay por qué almacenar agua, porque el agua llega cada 2 días, cada 1 día, cada 3 días. Y si necesitamos almacenar agua, laváramos el tanque cada 7 días, no va a haber mosquitos. ¿Por qué? Porque el mosquito Aedes aegypti necesita por lo mínimo pasar 10 días en el agua para poderse desarrollar como mosquito. Porque como larva vive 8 días, más 2 días como pupa, se necesita 10 días mínimo en el agua. Si nosotros laváramos cada 7 días nuestros tanques de agua, no tuviéramos el mosquito transmisor del dengue. Es descuido entonces de la ciudadanía. Claro, es mucho descuido. Y cabe señalar que esto no quiere decir que se van a quedar sin insectos, porque en el ambiente, aquí en Santo Domingo, tenemos varios tipos de insectos que igual se alimentan de sangre, igual van a entrar a su vivienda, pero no nos van a transmitir el dengue. Como usted habrá notado, en tiempo de verano, cuando es verano, tenemos cantidades de mosquitos que ya nos quieren llevar en peso, pero no tenemos no tenemos el dengue. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se reproduce más el mosquito que no transmite la enfermedad. Entonces, en estas épocas de invierno es cuando más nosotros tenemos que cuidar, porque ahí se reproduce el mosquito doméstico, que es el dengue. Los otros insectos se reproducen fuera de nuestra casa, se reproducen en las quebradas, en los terrenos baldíos que tienen agua, se reproducen en las alcantarillas, agua sucia. Por eso va a ser imposible que nosotros podamos eliminarlo, aunque nosotros pasemos la fumigación. La gente tiene esto de creer que la fumigación es la solución y muchas veces echa la culpa al Ministerio de Salud Pública, que no va a fumigar y que por eso tienen dengue. Eso es un mito, lo de la fumigación. La fumigación lo único que nos dura son 30 segundos. No nos va a durar 8 días, no nos va a dar 15 días, ni un mes, ni 2 meses. ¿Es como echar insecticida? Sí, es insecticida y el mosquito muere por contacto, no muere por asfixia. Nosotros nos asfixiamos, pero el mosquito no. El mosquito, si el insecticida no le topa, no va a fallecer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fumigamos, el insecticida dura máximo 30 segundos en el ambiente hasta que termina de caer al piso. En el transcurso, si topa algún mosquito, va a morir. Y si no, no va a pasar nada. Y aparte de eso, siguen saliendo del criadero. Diariamente salen del criadero que tienen en nuestras casas, en cada una de las casas. Ahí la solución para romper este ciclo del mosquito es deshacerse de estas aguas acumuladas que tenemos en los patios de las casas, por ejemplo. Así es, tenemos que nosotros, por lo menos yo siempre recomiendo a las personas que acuden ahí a mi oficina, que por lo menos laven sus tanques cada 7 días y cada 7 días revisen su casa. Si hacemos eso temáticamente, como personas que tienen la costumbre de ir a jugar, de ir a pasear, así como tuviéramos la costumbre nosotros de cada 7 días religiosamente revisar nuestra casa y todas las personas, y las personas que nos están escuchando recomendar a sus vecinos también, porque ¿qué saco yo limpiando mi casa? Pero al lado mío los vecinos también tienen criaderos. Entonces, ¿en qué rango puede afectar el mosquito? Había escuchado yo que era 200 metros a la redonda que puede picar un mosquito. Sí, el mosquito nace y busca 200 metros a la redonda, es lo único que busca, pero si no encuentra alimento en ese rango, él puede volar hasta 1 kilómetro en busca de alimento. Ok. Entonces quiere decir que estos criaderos pueden afectar a un barrio entero, por ejemplo. Sí, bueno, si hablamos en la zona urbana, sí lo afectaría, pero no el mismo mosquito. Cabe señalar que ellos salen apenas, buscan su alimento, ¿no es cierto? Entonces, en este momento nació en este domicilio, no pasa la gente ahí, entonces él vuela al domicilio al lado que está, encuentra alimento y ahí va poniendo sus huevecillos, los nuevos mosquitos que van naciendo, y así se van extendiendo y van ubicándose en todas las casas. Y como en esta época de lluvia, en cualquier parte se nos acumula agua, porque esta no es una lluvia fuerte, nos llueve a penitas, a veces llueve, a veces no llueve, entonces se nos acumula agua en partes y por eso genera el criadero de mosquitos. En cambio, cuando viene el verano, no hay lluvias, no se acumula agua, se nos cría el mosquito que tiene otro nombre que se llama Culex. Ese no nos transmite ninguna enfermedad, pero se prolifera en cantidades grandes. ¿Por qué? Porque los ríos se secan y a orillas de los ríos se reproduce ese mosquito. El rato que viene el invierno, arrasa todos esos criaderos y por eso nos quedamos sin mosquito. ¿Cómo podemos identificar al mosquito del dengue? ¿Tiene alguna característica física en particular? Sí. Cabe señalar que, como antes mencioné, en nuestra vivienda hay varios tipos de insectos. En estos insectos son 2 que más se alimentan de sangre humana, que son el Culex y el Aedes aegypti. Quien nos transmite enfermedad es el Aedes aegypti y se reproduce en agua limpia, entre más limpia mejor.
Hay personas que dicen, yo ya le puse cloro a mi agua y igual hay larvas. Claro, porque el cloro no mata las larvas. O sea, tomemos en cuenta eso, que el cloro no va a matar. Seamos un poquito más, hasta por higiene, ¿no? Lavar nuestros tanques cada 7 días, no solo por el criadero de mosquitos, sino por nuestra higiene. Y que comentaba, hay 2 tipos de insectos que más frecuentan en la sangre humana, que es el Culex y el Aedes aegypti. El Aedes aegypti nos transmite enfermedad, el Culex no. El Aedes aegypti se reproduce solo en agua limpia, el Culex se reproduce en agua limpia y en agua sucia, en agua putefacta. Una vez encontramos criadero en un agua que estaba hasta verdosa y tenía muy mal olor. Entonces ese mosquito es bien, aparte, es irónico, ¿no? Porque él se reproduce en agua sucia y no transmite enfermedades. Al menos nada. Aquí en América no. En Europa y África sí transmite una enfermedad. Pero aquí ese mosquito no. Y ese mosquito ingresa de afuera también, de nuestras casas. Ese mosquito es el que nos chilla en la oreja. Es el que cuando nos pica nos deja una ronchita. Es el cambio de la Aedes aegypti. Él cuando va a picar en la saliva tiene una anestesia en el cual uno no siente, no percibe que le está succionando la sangre. Ahora, hay que tomar en cuenta que la ciudadanía, a más de romper estos criaderos de mosquitos, también puede hacer acciones en casa para evitar ser picados. El tema de repelentes, mallas en las ventanas. ¿Qué recomendaciones hay en ese sentido, Roger? Sí, verá, el mosquito, hay ciertos olores que no les agradan, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos limpia nuestra casa y lavamos los tanques cada fin de semana, como yo estoy recomendando, y igual tenemos mosquitos, lo más aconsejable es poner repelente de mosquito. Hay unos inciensos, hay unos espirales, que también se les prende fuego, hay unos que son eléctricos, que emite olores que son desagradables para los mosquitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el ingreso de nuestras puertas, en el ingreso de nuestras ventanas, y como usted lo mencionó, más fácil poner mallas, pero en la puerta es muy complicado porque se abre, se cierra, ¿verdad? Entonces, en ese lugar poner un repelente. Entonces, en ese momento el mosquito quisiera ingresar, no va a ingresar por el olor que emite ese repelente. Y si ya 1 o 2 entran en nuestra casa con una raqueta, yo creo que se podría solucionar esto, pero siempre tener cuidado con los criaderos dentro de nuestras casas. Eso es importante tener en cuenta ahora, sobre todo con este tema de la proliferación de mosquitos, romper el tema de la proliferación, romper el ciclo del mosquito. Creo que es parte de la corresponsabilidad y la activación de la comunidad. Hay mingas que también están desarrollando instituciones como el municipio, instituciones como el Cuerpo de Bomberos, que se encuentran en barrios de Santo Domingo, para justamente evitar el tema de que continúen estos criaderos de mosquitos que afectan a diferentes barrios. Y creo que a esto también se debe la sectorización de los casos, ¿no? Hay 3 parroquias urbanas en donde se han generado más casos de dengue con signos de alarma. Lo que pasa, esto viene históricamente, de decir que en estos barrios que usted menciona, en sus tiempos no había agua y la gente tenía que acumular agua 8, 7 días, 10 días, 15 días porque no llegaba el agua potable. Pero el agua ya está llegando, pero aún así la gente está acostumbrada a almacenar agua. Imagínense que hemos ingresado a esos barrios, a casas en las que almacenan agua de lluvia. Hemos preguntado por qué almacenan esa agua, necesitan, no, por si acaso. Y esos son criaderos de mosquitos. Entre menos agua tengamos en nuestra casa es mejor. Yo sé que las mingas ayudan para el mosquito externo, pero como les comenté, el Aedes aegypti es interno. El Aedes aegypti se reproduce dentro de nuestra vivienda y las mingas no van a estar dentro de las viviendas. Entonces, ¿qué viene aquí? El aporte de la ciudadanía. Y si yo veo que todavía tengo mosquitos, aparte de tener todo limpio, voy donde mi vecino, le golpeo la puerta y le digo, vecino, tenga la bondad, revise su casa si no tiene criadero. Y si es posible, entro con él a revisar la casa del vecino. Y si veo que no tiene, me voy donde el otro vecino. Y me voy al vecino que está atrás de mi casa. O sea, todo depende de uno, nada más que de uno. Ni siquiera dependemos del Ministerio de la Salud Pública que me vaya a echar ese polvito, el abate que se llama, para eliminar las larvas. ¿Por qué? Si yo tengo mi casa limpia, mi tanque lo lavo cada 7 días, no necesito poner ese polvito en la piedra de lavar. Estimado Roger, muchísimas gracias por traernos estas recomendaciones esta mañana para evitar el tema de la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Ya, no hay de nada, ya saben, estamos a la orden. Cualquier momento que necesiten más información, aquí estamos a la orden.
Importantes estas recomendaciones que nos comparte Roger Pérez esta mañana, quien es responsable del área de entomología del Distrito de Salud. Entomología se encarga del estudio neto de este mosquito, y por eso pues hay muchos temas que tocar precisamente para romper con este ciclo de proliferación. Vamos a avanzar con otros temas y quiero contarles precisamente que el Ministerio de Salud Pública analiza el ingreso de la vacuna del COVID-19 al esquema regular de vacunación. Revisemos el siguiente informe. Aunque en lo que va de 2023, más de 25.000 personas se han contagiado de coronavirus en el país, son muy pocos los interesados en colocarse las dosis de refuerzo contra esta enfermedad. A escala nacional, 14.240.000 personas tienen el esquema completo de las 2 dosis. El primer refuerzo alcanza a 7.7 millones de habitantes y el segundo refuerzo apenas a 2.8 millones. La apatía contra esta vacuna se refleja en los centros de salud. Por ejemplo, en este de Guayaquil, apenas 6 usuarios acudieron esta mañana para colocarse una dosis de refuerzo. A pesar de esto, arrancó en el país la inmunización de la 5ª dosis de refuerzo contra el coronavirus para mayores de 12 años y un primer refuerzo a partir de los 3 años. Estamos priorizando específicamente en los mayores de 12 años los grupos vulnerables, o sea, los grupos que pudieran tener enfermedades que afectan directamente a su sistema inmunológico, que podría llevar a una hospitalización. Las autoridades del Ministerio de Salud analizan incluir la inmunización contra el COVID-19 en el esquema regular. Con 56 y precisamente ayer se desarrolló la reunión del COSEPE con la presencia del presidente electo Daniel Noboa. En ella se hizo una radiografía del tema de la inseguridad, pero sobre todo cuál es la situación real del país al respecto, cómo va a recibir Daniel Noboa el país en ese sentido. Revisemos el siguiente informe. Informes elaborados por la policía y que está en manos del presidente Noboa está relacionado con el crimen organizado. En el documento quedaron expuestos los microcárteles que operan en el país junto a los cárteles transnacionales responsables del tráfico y acopio de droga, pero también de la escalada de inseguridad y una cifra de asesinatos sin precedentes, 6.700 muertos hasta el momento, 2.000 más que todos los del año pasado. Según el diagnóstico de la policía, en la actualidad en Ecuador operan los cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y la mafia balcánica o albanesa de Europa en alianza con 11 grupos de delincuencia organizada locales que constantemente tejen alianzas. Ahora están organizados en 3 grupos. El primero, los choneros con los Águilas, Fatales, Tiguerones, Chonekiller, Gangster y R7. En el segundo, los Lobos, Latin King y Mafia 18 o Tiburones. Y el tercero, los Lagartos. Según inteligencia policial, los quiebres de estas alianzas son la principal causa de los motines en las cárceles del país, que dejan más de 500 reos muertos desde 2020. En manos de Noboa también consta información penitenciaria sobre la constante incautación de armas, droga, dólares y hasta animales en celdas y en las oficinas del SNAI. El gobierno de Daniel Noboa tomará la posta en una lucha cuyos enemigos han demostrado ser más poderosos en armas y recursos que el Estado. 7:57. Con esta información nosotros estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias en Más FM. Gracias por su fiel sintonía, que tengan un excelente miércoles y con nosotros será hasta el día de mañana con más información. Así llegamos al final de esta edición de Más Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos y confiar en nosotros para mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestro entorno. Recuerden que su sintonía es importante. Nos encontraremos en la próxima emisión de Más Noticias. Hasta luego. Inicio del espacio publicitario. Todos los días despertamos con sueños que anhelamos cumplir. María, por ejemplo, se levanta temprano.